En primer lugar, dar la bienvenida a todos y todas a este día, ¿no? Esta tarde. Este fin de semana se van a llevar adelante unas jornadas en las que se va a hablar de política, se va a hacer debate, análisis y esperemos que a propuestas. Y este es el acto inaugural, ¿no? Esta tarde, en este acto, 3 ponentes van a hablar de geopolítica y de política, con un tema central que es la crisis de Occidente: guerra, rearme y aranceles. De los 3 ponentes, pues solo está aquí presente la que ven ustedes, porque faltan los otros 2 ponentes, porque tienen problemas por el tráfico y por el tren, pues para llegar. Entonces empiezo yo, porque además era la primera que estaba así, se había dispuesto que fuera yo la primera, y daremos un poco de tiempo a que puedan incorporarse. De todas formas, por si acaso luego es demasiado precipitado, voy a presentarles. Los otros ponentes son Manolo Monereo, que es analista político y es escritor; Ramón Franquesa, que es portavoz de COESPE, la Coordinadora Estatal de Pensionistas, y profesor de Economía Mundial y Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Y yo, que soy Rosa Medel, exdiputada de Unidas Podemos de la 14ª legislatura y, como he dicho antes, vocal de Maldita las Guerras. Maldita las Guerras somos una asociación que pretende ser un espacio abierto a todo el mundo para poder vertebrar una respuesta popular ante la guerra provocada, la guerra buscada por el imperialismo y por las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Esta asociación desea o está a favor de un mundo multipolar en el que se respete a todos los países. Y por eso, porque este es un espacio de vertebrador, ¿no? Por ese mismo motivo organiza estas jornadas que empiezan hoy. Y antes de nada, agradecer a Intersindical Valenciana pues una ayuda que desde luego es impagable, ¿no? Pues empezamos con el tema de rearme en España. Vamos a hablar de la posición del gobierno español respecto al rearme, respecto a la guerra, respecto al gasto militar, y lo que todo el mundo se plantea son las preguntas elementales, ¿no? ¿Por qué el rearme? ¿Para qué? ¿Y contra quién vamos a rearmarnos? He basado mi intervención en un estudio que he encontrado de la Fundación Alternativas, que hace una publicación en 2023 y habla del tema del rearme y del gasto. La Fundación Alternativas nace en 1997, según dicen ellos, con el objetivo de ser un cauce de reflexión de carácter progresista. Tiene un patronato cuyo vicepresidente ejecutivo es Diego López Garrido, y entre sus miembros del patronato cuenta con Meritxell Batet, Joaquín Estefanía o Felipe González. El informe, que vamos aquí a ver, está firmado por Antonio Fonfría, que es un economista y profesor de la Universidad de Madrid, y por Carlos Calvo, coronel del Ejército Español. En el propio informe, que es público y lo pueden ver, aparecen los logotipos de la Fundación y del Ministerio de Defensa. Es en su informe sobre el aumento de presupuesto en defensa, encontramos frases literales que hemos oído hablar a dirigentes de la Unión Europea, en los medios de comunicación y al propio presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Por eso me ha parecido muy oportuno traerlo aquí
porque es lo que realmente está el gobierno queriendo llevar adelante. El documento plantea unos puntos fundamentales. El primero de ellos es que el origen del conflicto es la agresión a Ucrania por parte de Rusia, en el marco de un plan de querer recuperar su papel como potencia mundial y con la intención, según este documento, de invadir no solo Ucrania, sino otros países europeos. Nada más leerlo te das cuenta que es el relato oficial de la propia Unión Europea y del propio Gobierno de España, ¿no? Y es un relato que intenta convencer a la opinión pública de que la realidad es así y no hay otra realidad. Esto además en el contexto de una censura informativa terrible. El primer día que en el Congreso, en 2022, Pedro Sánchez planteó la cuestión de lo que se venía, ¿no? ¿Qué hacer ante el conflicto ucraniano? Dijo que por decisión de la Unión Europea y del propio Gobierno de España se censuraba todas las noticias que vinieran de medios rusos porque los medios rusos mienten. Y se quedó tan ancho. En este informe podemos comprobar que de ninguna manera se plantean otras causas posibles, otro escenario, ¿no? Que, por ejemplo, que la guerra de Ucrania haya sido en el fondo una provocación de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, que el verdadero objetivo es el desmembramiento de Rusia. Nunca se habla de la expansión de la OTAN desde 1990 frente al desmantelamiento del Pacto de Varsovia, ¿no? Como, digamos, como anuncio del fin de la Guerra Fría, ¿no? Cómo la OTAN se mantiene y se amplía. Nunca se habla de esto, ni se habla, por ejemplo, de los acuerdos de Minsk, cómo fueron absolutamente traicionados, ¿no? Nunca se aparece que pueda haber otros motivos, ¿no?, para apoyar el rearme o para apoyar la guerra, como la carrera armamentística y la financiación gigantesca de las armas como una salida a unas élites pues que han fracasado, ¿no?, que han fracasado ante una Unión Europea que ha fracasado, que desde que se gesta la Unión Europea ha ido de una crisis a otra, la crisis de 2008, la desindustrialización, la precarización laboral, las privatizaciones de servicios públicos, la crisis de la vivienda. Es decir, se evitan los verdaderos problemas que tiene el país y se crea un enemigo externo, que es Rusia, que justifique sus políticas pasadas, pero que justifique sobre todo las políticas futuras. El segundo punto que destaca este documento es que la situación actual ha cambiado y que ahora la percepción social, la percepción de la gente, es que la defensa es muy importante. Dice que la guerra de Ucrania, después de la inflación, es la principal preocupación de los españoles, que muestran un elevado nivel de confianza, dicen textualmente, un elevado nivel de confianza en las instituciones europeas y consideran beneficiosa en una amplia mayoría la pertenencia a la OTAN. Eso dicen ellos, que es la opinión pública de España. Pero a continuación dicen, esto lo leo literal, es así como es el texto, dicen, pero aunque los españoles valoran positivamente a sus Fuerzas Armadas, no recibe un apoyo tan mayoritario el incremento en el presupuesto de defensa. Dice quizá porque no se haya sabido explicar bien la necesidad de cumplir los compromisos con la OTAN. Y siguen diciendo, el aumento de la inversión necesita explicarse convenientemente a los ciudadanos para darle continuidad, puesto que la seguridad y la defensa de nuestro modelo de sociedad frente a la agresión debe estar en la base no solo de las políticas de ahora, sino en todas las políticas futuras. Y dicen también, debemos tener unas Fuerzas Armadas fuertes, con capacidad de generar actividad económica, y esto debe ser bien explicado a la población. Es decir, la inversión en las Fuerzas Armadas no solamente como un medio de defensa, sino una manera, como una especie de keynesianismo, ¿no?, militar, una manera de generar economía,
de que favorezca el crecimiento económico. Otro punto que destacan es que los esquemas de defensa de la OTAN y la Unión Europea no han sido capaces de disuadir al agresor. No dice Rusia, pero se supone que es ese. Dice, la capacidad de disuasión se ha perdido. No solo la capacidad militar, que dice que se ha perdido material, sino la voluntad de afrontar la agresión. Es como si no se quisiera pelear, ¿no? Dice, pero menos mal que Europa ahora ha tomado conciencia de que el incremento de los presupuestos de defensa, que se venía pidiendo desde hace tiempo, es necesario para contar con recursos suficientes para garantizar nuestra seguridad. ¿Qué implica todo esto? Pues presupone en el fondo que la Unión Europea es soberana, debe buscar su propia independencia para la propia defensa de la seguridad europea, ¿no? De ninguna manera plantea que la Unión Europea es dependiente de Estados Unidos desde su fundación, y no solamente la Unión Europea, es que Europa es dependiente de Estados Unidos desde 1945, como dependiente es la OTAN, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo por lo que falta en ese documento, ¿no? Pues que de ninguna manera se dice que en realidad el aumento del presupuesto en defensa no es para conseguir esa independencia que es imposible conseguir de Estados Unidos, es para ceder a las presiones de Estados Unidos, que viene pidiendo desde ya hace muchos años de que aumente el presupuesto y que los costos esas cargas vayan más a lo que es la Unión Europea. Es muy dudoso que la Unión Europea pueda ser independiente de un hegemón como es Estados Unidos. Y ahora quería que comentáramos el punto de la industria armamentística como motor económico, porque es algo sobre lo que recalcan mucho, incluso hay listas de las empresas que había de armamento en España en 2008, las que han quedado en 2012 después de la crisis, y del dinero que generan y del empleo que generan, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el documento? Revisa un artículo de Dune y Huye de 2009, que son hacen un estudio sobre la relación entre gasto en defensa y crecimiento económico. ¿Es verdad que si inviertes en defensa hay crecimiento económico? Entonces es un artículo que es un metaanálisis. El artículo que ellos analizan, que ellos revisan, es un artículo que revisa 100 estudios en 2009, 100 estudios acerca del tema. Y ese estudio, de 100 estudios, concluye que en el 43% no hay relación entre el aumento de inversión en defensa y el desarrollo económico. Que en el 37% la relación es negativa, es al revés. A mayor inversión en armamento, menor desarrollo económico. Y solamente en el 20%, de 100 estudios, solo en el 20% la relación es positiva. Pero entonces dicen, el problema de España es que no hay estudios sobre esta relación. Dice, aunque hemos encontrado un estudio, el estudio que hemos encontrado es el estudio de 2015 que realiza Comisiones Obreras y UGT, en el que afirman que la relación es positiva. Comisiones Obreras y UGT dicen que existe en España una industria sólida de armamento pese a la crisis y que el dinero invertido en defensa es rentable. Dicen, por cada euro se recuperan 2,5 euros. Por cada euro de inversión en defensa, en armamento, se recuperan 2,5 euros. Yo he encontrado la frase de Rosa Luxemburgo respecto a ese tema en su época, ¿no? En 2015, después de en plena guerra del 14, ¿no? Dice, y es como, quiero recordarles, ¿no? 1915, en la primera guerra, en la que dice que el apoyo al rearme, el rearme como revitalización económica, es una perversión que llega a ser antisocial, ¿no? Y la frase de Rosa Luxemburgo es: los beneficios aumentan, los proletarios caen, que es algo parece que lo han olvidado. Y al final el documento Alternativas hace unas recomendaciones que son estas. Dicen,
El gasto del 2% de PIB debe ser una base mínima y no un techo. La cifra deberá ser la necesaria para garantizar nuestra seguridad. El esfuerzo español a la OTAN, Unión Europea y la ONU deben incrementarse. O sea, que no pensemos que de ninguna manera que este 2% va a ser un techo o que esta inversión en defensa va a ser una cuestión puntual. Este es el principio. Este es el principio. Otro punto, otra recomendación que hacen. Dicen, ya que parece existir un consenso político en torno a los objetivos de defensa nacional, esto debería traducirse en un verdadero pacto de Estado, para establecer un marco jurídico adecuado que permita dar estabilidad al horizonte financiero. Es decir, consideran que las previsiones de aumento continuado de presupuesto en defensa deben quedar reflejadas por ley. Y el tercer punto que ellos aconsejan, ¿no?, es que, puesto que la guerra de Ucrania ha producido una mayor conciencia social sobre la importancia de la defensa, es necesario informar mejor a la ciudadanía sobre la necesidad de defensa como base de las políticas públicas. Es decir, en el centro de todas las políticas públicas debe estar el tema del rearme. Los presupuestos generales del Estado, que no se pueden modificar, que no se pueden disminuir, sino que hay que aumentar progresivamente, son los de rearme. Y dependiendo de eso, el resto de las partidas. Desde luego, el documento no plantea de ninguna manera que la ciudadanía deba ser consultada al respecto. No ya en un asunto importante que lo es, como es el de la guerra y el rearme en sí, sino que no debe ser consultada respecto a una inversión gigantesca, que es descomunal, en armamento, que va a suponer el fin de los servicios sociales, del estado del bienestar, del estado de bienestar que va quedando, y que podría además ser el comienzo de otro régimen que no hemos conocido hasta ahora, que someta muchísimo más a los trabajadores. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Puede decir que el aumento del gasto para la guerra no supondrá disminución de la inversión en los servicios públicos, como sanidad, vivienda o educación. Incluso comisiones obreras y UGT el otro día daban un apoyo masivo, una manifestación para apoyar a la Unión Europea y con un apoyo absoluto y total, sin cuestionarse nada. No dicen claramente vamos al rearme, vamos a la guerra, pero incluso dan consejos de cómo se pueden sacar impuestos para invertir en armas, ¿no? ¿Es posible que sea verdad lo que dice Pedro Sánchez? ¿Se puede hacer un rearme sin que peligren los servicios sociales? Vamos a ver, la disponibilidad de recursos en lo que van los presupuestos generales del Estado son limitadas. Es una cantidad cerrada. Los presupuestos, el dinero de los presupuestos de este año, que son presupuestos prorrogados del año pasado, que son de 486.000 millones de euros, son cerrados. Y es un sistema de suma cero. Si tú quitas dinero de unas partidas, si tú pones dinero o aumentas el dinero de unas partidas, tienes que quitarlas de otras. Y en 2008, todos lo sabemos porque en 2008 ya ocurrió así. La crisis neoliberal fue afrontada mediante recortes salvajes en el gasto público para salvar a los bancos y que recuperaran sus beneficios. Y se hizo un pacto de Estado, el pacto PSOE-PP, que fue, bueno, la característica del bipartidismo y el turnismo, es que cuando se nota verdaderamente, ¿no?, ese partido único, que en realidad son ellos dos, que son exactamente lo mismo. ¿Y qué hicieron? Pues un pacto contra los trabajadores, que es lo que ocurrió y lo que me temo que está ocurriendo en este momento. Y el pacto se repite ahora porque van a ser en realidad los trabajadores las víctimas de esta nueva etapa que coloca, repito, el rearme en el centro de las políticas públicas gubernamentales. El presupuesto de este año era uno,
pero después de esa visita del ministro Cuerpo a Estados Unidos, pues inmediatamente el 2% de PIB, ¿no? 33.000 millones de euros, que es el 6,8% de los presupuestos generales del Estado. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Pues de los servicios públicos. Pero fijaos que quería hacer un relato de cómo han evolucionado los presupuestos generales del Estado. En 2020, con el primer gobierno de PSOE Unidas Podemos, los presupuestos fueron de 339.000 millones. En 2021, 459.000 millones. Se subieron 114.000 millones, creo que era. Y en 2022 fueron de 486.000 millones. Desde 2022 hasta ahora son 486.000 millones y los últimos es una prórroga del anterior porque no se han aprobado, ¿no? En el gobierno PSOE Unidas Podemos aumentó en 4 años la inversión pública en 146.900 millones de euros y el gasto militar en 6.300. Pero es que en el gobierno, desde hace 2 años, con el gobierno PSOE Sumar, el aumento de la inversión pública es 0. Llevamos 3 años con los mismos presupuestos. Sin embargo, el gasto militar ha aumentado en 15.000 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? De la sanidad, de la educación, de la inversión en investigación, de la vivienda y de las pensiones. Es que va a salir de ahí. Eso no les quepa la menor duda. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Que gracias a la buena salud de la macroeconomía y a la gestión eficiente del gobierno se puede afrontar el aumento de gasto. Vamos a ver lo que es la gestión eficiente. ¿Cómo se puede gestionar eficientemente unos presupuestos generales cerrados con las partidas distribuidas? No ejecutando las partidas. Así de claro. Si yo digo que para sanidad van, no sé, 40.000 millones de euros, pues no las ejecuto. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Sanidad en 2021? Los presupuestos de 2021, que fueron los más altos para sanidad. ¿Os acordáis que estábamos saliendo de la pandemia, pero todavía con una sanidad muy castigada y con una atención primaria muy castigada? Se consiguió que el Ministerio, que los presupuestos generales hubiera una partida separada de 1.073 millones de euros para atención primaria. Nunca se ejecutaron. Yo estaba entonces de portavoz de Sanidad de mi grupo parlamentario. Le hice varias preguntas cada vez que venía la ministra a la Comisión de Sanidad, le hacía la misma pregunta. Una de las veces me contestó que como había habido tantísimas vacunas se había tenido que derivar ese dinero porque no se había podido mandar a atención primaria. Yo le dije, señora ministra, las partidas de vacunas no son nuestras, no son del gobierno, van por otro lado. No están dentro de los presupuestos generales del Estado. Entonces, pues no contesta. Le hicimos las preguntas por escrito. No ejecutaron las partidas porque no quisieron. ¿Qué van a hacer ahora? Puedo imaginar yo que partidas que no ejecutan, que dicen que las voy a dar y luego no las doy, pues meterlas en... Aquí sí que las van a ejecutar, todas para armamento, ¿no? Aquí sí que van a venir. Reasignación de partidas es pues el rizar el rizo de esto que les acabo de comentar, ¿no? Dice también Pedro Sánchez que la inversión en defensa generará 100.000 nuevos empleos en trabajos directos e indirectos. Hay estudios que dicen que esta inversión que van ellos a hacer en defensa, dedicada a economía social y con salarios de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, se generarían 300.000 empleos directos. No es cierto que la inversión en armamento genere mucho empleo. Y para colofón hay otro informe, el informe del Centro de Estudis per la Pau, que dice que en realidad el gasto del gobierno no es de 33.000 millones, sino que es de 40.457 millones. Lo que pasa, dicen, es decir, el 2,48 gasto de PIB. ¿Cuál es el problema? Que hay partidas que están ocultas. Ellos, ¿qué hacen? Contabilizan el gasto en defensa de las partidas que van a defensa, pero hay partidas
totalmente relacionadas con defensa, que están en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no se contabilizan, pero que forman parte de ese gasto porque va a lo mismo. O sea que, según ellos, el gasto es de 40.457 millones. ¿Qué hacen? Intentar ocultar a la ciudadanía el verdadero gasto. Todo es una trama de falta de transparencia que la propia asociación de las dice que para qué están los ministerios, ¿no?, de transparencia, por qué eso no se pelea, pero claro, no es que no se pelee, es que se intenta ocultar absolutamente para dónde van esas partidas. Y dice que, claro, estas cifras son aproximadas, es difícil valorar el gasto real debido a la opacidad, es muy difícil ir sacando de otros ministerios partida a partida cuáles están relacionadas con el Ministerio de Defensa y cuáles no. Entonces ellos dicen que se debería exigir que a los fondos destinados a defensa se sumaran los fondos destinados a investigación militar, inversiones industriales y operaciones exteriores. ¿Qué opina la ciudadanía? Pues nos tememos que la ciudadanía no va a ser consultada al respecto. Son campañas informativas, toda la prensa prácticamente sin excepciones, ¿no?, que cuentan el mismo relato, ¿no? El relato que es parecido al del informe de la asociación Alternativas. De la misma manera que Zapatero y Rajoy pactaron cambiar la Constitución para salvar a los bancos, sacrificando a los trabajadores sin ningún tipo de consulta, pues eso van a hacer ahora, ¿no? El bipartidismo y la ausencia de democracia se manifiesta sobre todo en situaciones con toda la crudeza, situaciones como esta. Conclusión, pues es claro que el Gobierno ha apostado por seguir a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea en la guerra y en el rearme, y que el gasto militar va a ir en aumento y que va a ser una cuestión estructural, no es una cuestión puntual por el conflicto de ahora. Esto va a ser, y como aconseja el propio documento, que por ley se fije eso así, ¿no? Estas enormes cantidades de dinero dedicadas a las armas implica que la carrera armamentística es el eje de todas las políticas gubernamentales y el final, creo yo, de todas las políticas que hemos conocido hasta ahora. Van literalmente, ya sé que suena un poco pesimista, ¿no?, pero van a enterrar una democracia muy débil, van a enterrar el estado del bienestar, el poco que quedaba, y van a obligar a los trabajadores a aceptar un nuevo orden si no hacemos nada por evitarlo. Y esta es la intervención. Gracias por escuchar. Hasta esta hora. A mí me habían pedido que hablara sobre el tema de aranceles, ¿no?, que puede parecer una cuestión técnica, pero que tiene efectivamente en este momento su miga, ¿no? En primer lugar, hay que partir, yo que como economista creo que los aranceles pueden ser un instrumento útil, pero muy complejo de hacer funcionar y muy delicado. Lo que se está aplicando ahora es una absoluta barbaridad y chapuza. Pero hay que retrotraer a una cuestión que quizás tiene más importancia, y es observar que los aranceles son cesión de soberanía mutuamente acordados. Por lo cual, como la ley del mar, como los derechos humanos, requieren un proceso muy largo, porque los países se tienen que poner de acuerdo, primero comisiones negociadoras y después los parlamentos. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque si yo decido que con este arancel pues puedo tener una fábrica para producir esto, lo que no me puedes es cambiar
las reglas del juego una vez he hecho la inversión. O si yo decido especializarme en plantar olivos y tú no me puedes cambiar porque he llegado a un acuerdo sobre esto, tú no me puedes cambiar. Por tanto, los aranceles no es una cuestión que pueda cerrar una comisión bilateral negociadora, sino un proceso que se acuerda y luego los parlamentos refrendan y ceden a la Organización Mundial de Comercio la soberanía sobre esta cuestión. Puede haber excepciones, puede haber cuestiones técnicas y por tanto es una cesión comprometida. De hecho, había quien pensaba que consiguiendo esta cesión de soberanía por parte de China en su momento la podían doblegar. Pues lo calcularon un poquito mal, ¿eh? Pero ¿en qué situación nos encontramos ahora? Nos encontramos que en un país un presidente invoca una ley de excepcionalidad, de emergencia, para poder cambiar a su voluntad los aranceles de este país con el resto del mundo. Si esto lo hubiera hecho México o lo hubiera hecho cualquier país, el Congo, estaría ya casi bajo amenaza de guerra, porque se había saltado la ley internacional y acuerdos internacionales. Claro, el problema es que cuando lo hace Estados Unidos, la cosa cambia. A los países se les ponen ojos de plato y a ver cómo salimos de esta. Hay que entender que Estados Unidos toma esa medida en una situación de degradación económica y social. Estados Unidos ha doblado su producción, su riqueza en 18 años. Pero en cambio, los salarios no han aumentado. Al contrario, hay más gente que nunca viviendo en la calle. Y hay 50 millones de personas ilegales dentro del país, un 15% de gentes que no tienen un estatus legal, que no se pueden acoger y que pueden ser detenidas arbitrariamente. De hecho, detienen arbitrariamente, una vez Trump los ha soltado, hasta la gente que tiene papeles y que está en condiciones legales. Estamos en un país que ha privatizado sus recursos y el resultado ha sido desastroso en sanidad, en educación, y que se halla ante un verdadero reto de pérdida de legitimidad interna y de ruptura social interna. Y entonces lanzan una propuesta mágica de que con las aranceles, y no lo lanza solo Trump, es algo que una parte importante de la sociedad comparte. También por la distorsión de la información y de la comunicación, ¿no? Si yo me dedico a explicar que esta medicina lo cura todo, pues igual alguien se lo cree, claro. Ahora bien, los resultados... Bueno, y en un país, hay aquí algunos gráficos, que no... En un país que tiene un presupuesto público absolutamente descontrolado. El presupuesto federal, el presupuesto de la federación, dejando de lado los ayuntamientos y los estados federales, el 57% es gasto militar. Y a ello le tenemos que sumar un 6% de pagos a los veteranos. Es un país que está entrampado en el gasto militar y que, por tanto, no puede atender ni a la educación, ni a arreglar las carreteras, ni a tener trenes modernos, porque se ha metido él solito en tener más de 900 bases en el mundo, en un desaforado gasto militar, que además ni tan siquiera le sirve para ganar guerras. Es decir, detrás de ese gasto militar no hay exactamente una estrategia militar, porque claro, digamos, desde el punto de vista militar se trata de ganar con los mínimos recursos posibles. Aquí parece que se haga al revés.
Lo importante es que se gaste, porque el gasto militar es corrupto, soborna a mucha gente, permite operaciones en que puedes valorar un activo, un barco, un tanque, por 10 veces el valor que tiene. Y nadie sabe exactamente, porque los concursos son secretos, si ese cañón, ese motor, ese posicionador funciona o no funciona. Y claro, nos encontramos con la paradoja, además, que en este momento el gasto de lo que es la OTAN, y en particular de lo que es Estados Unidos, es 9 veces, solo Estados Unidos de la OTAN, el gasto militar de Rusia. Y parece ser que no les va muy bien, pero tampoco les fue bien en Afganistán. Y ese gasto lo tienen y hay que pagar cada mes. Cuando Elon Musk lo han metido a recortar, se ha ido a recortar educación, comunicación, tal, pero no ha tocado ni un céntimo del gasto militar, que es justamente donde hasta un niño se da cuenta, vamos, si te gastas el 56%, por ahí tendrás el problema, ¿no? Entonces, estamos ante un país en que está en una crisis económica, social, política muy grave, y recurre a los aranceles, con un resultado que ya estamos viendo, en fin, que es nefasto. Aquí podemos pensar, o son muy burros, hay bastante de estupidez y bastante de soberbia, o tenían en la cabeza alguna otra jugada. Y aquí yo quiero al menos señalar algunas de las cosas que hay detrás de esta subida. Primero, yo te impongo aranceles, te desmonto tu industria porque tú dependes, y detrás negociamos qué volumen de gasto militar haces. Porque yo quiero salir de las guerras, quiero dejar de pagarlas yo, pero no quiero dejar mi industria militar. Y por tanto, te pongo el arancel y si te portas bien, es decir, si doblas el gasto militar, lo triplicas, entonces te voy a tratar bien. Primer factor. Entendiendo que el personaje es un vendedor de pisos y, en fin, pues estas tretas de comerciante de regateo cuadran. Hay un segundo elemento: chantaje para hacer otra cosa, que es: yo te pongo aranceles y tú me compras los bonos del Tesoro. Porque aquí tenía el gráfico, pero vaya, yo os lo cuento. Estados Unidos está endeudándose exponencialmente. Es decir, gasta mucho más de lo que ingresa en impuestos. Y claro, esto tiene pocas salidas. Una salida es fabricar moneda, fabricar dólares. Lo que me falta, pero claro, todas las prevenciones, todo el techo de gasto se las han saltado, y además que se las saltan cada 6 meses. Pero Estados Unidos tiene una ventaja que no tienen los restos de países, que su moneda es internacional y que los países, para sentirse seguros, almacenan dólares, pero no en forma de billetes. Porque el billete es lo que tiene, pues yo qué sé, el pueblo de Argentina, ante tal, guarda dólares, no sea que vayan mal dadas, pero eso lo hace la gente común. Un papel verde no da rendimiento económico. Pero si en lugar de tener dólares tienes deuda del tesoro, bonos del tesoro, es lo mismo, pero te dan un interés. Los millonarios, la gente rica, los países, no tienen maletas y maletas de dólares, tienen bonos del tesoro.
Y esto tiene otra virtud, porque como con el bono del Tesoro no puedes comprar directamente, tú fabricas bonos del Tesoro y no genera inflación, porque no vas a ir con un bono del Tesoro a comprar una barra de pan. Sin embargo, tiene un problema, es que tienes que encontrar a alguien que te lo compre. Y claro, primero, ya es muy mala señal que cada vez, bueno, tengo aquí el gráfico, ¿no?, se multiplica la producción. Ostras, estos tíos van a poderlo pagar. Este rendimiento dentro de 10 años, de 5. Segunda cuestión, el que hayan congelado y hayan amenazado con congelar activos de Venezuela, de Irán y finalmente de Rusia. ¿Por qué no de cualquier otro país? Si mañana tengo una disputa del tipo que sea, ¿por qué no me van a congelar los activos como han hecho con los rusos? Por tanto, más vale comprar oro, más vale buscar otro activo, porque eso de los bonos es inseguro. ¿Y qué ha ocurrido? Que China, Japón, han empezado a venderlos. Muy despacito, porque tienen muchos. Pero China, que tenía 1.400, ahora tiene del orden de 750. A la chita callando se ha quitado la mitad de encima. Y Japón ha quedado, que era el segundo, ahora es el primero. Y desde hace un mes y medio está vendiendo todo lo que puede. Pero a esto hay otro problema. Y es que cuando hubo el COVID, se emitieron bonos a mansalva. Porque no curaban a la gente, no tienen servicio sanitario, pero le dieron una cierta cantidad de dólares a cada ciudadano que se tenía que quedar en casa. ¿De dónde sacaron el dinero? De bonos del Tesoro a 5 años. Toma ya, en el mes de junio caducan. ¿Y quién se los va a comprar? Problema. Por tanto, voy a montar un espectáculo para forzarte, te me daré el 20, el 30, el 40 y negociemos. Algo ha ido mal cuando el presidente de Estados Unidos se imagina que le llaman y que le besan la parte de atrás. Pero solo han cerrado un acuerdo, y con el criado que tienen en Europa, con el Reino Unido. El resto de países ha decidido que, bueno, ya se te pasará, ya veremos. Pero lo más importante, el adversario, el que tenía que comprar los bonos, el que además y de paso le quebramos la economía mejor, ha tomado otra decisión. Primera cosa, China ya sabía que esto iba a pasar. ¿Cuándo se entera? En la crisis del 2008. Porque ya se la amenazó. La crisis del 2008, los economistas neoliberales norteamericanos dijeron, esto es una desgracia para nosotros. Pero, como la economía se nos quiebra, los que se la van a pegar van a ser los chinos. Porque no les vamos a comprar, van a cerrar fábricas y van a tener el desastre político, la gente se insurreccionará. Bien, error. Si tienes las fábricas y tienes un gobierno con capacidad de control económico, hombre, es un problema que no te compren. Pero tienes una salida. Subo los salarios de la gente y aumenta el consumo. Y de paso me legitimo políticamente. Aquellos que esperaban grandes manifestaciones en Tiananmen, la insurrección del pueblo de China contra su gobierno tiránico, se llevaron la sorpresa que nunca el pueblo chino estuvo tan contento como después del 2008. Porque mejoraron notablemente las condiciones de vida. Pero el gobierno chino se dio cuenta. Tenemos un punto débil. ¿Y qué hicieron? Lanzaron la iniciativa de la Ruta de la Seda y pusieron en marcha el nuevo Banco del Desarrollo, buscando diversificar su mercado. Hoy, el gráfico de los que traía,
La parte de la producción china que va a Estados Unidos es el 15%. Ya no es el 50, el 60, es el 15%. Y además, ya se han encargado durante estas últimas semanas de explorar otros mercados, hacer ofertas, porque vaya, necesidad de productos no es que sea una demanda que no existe en el mundo, lo que no hay es recursos para comprarlos. Y no solo esto, sino que, aunque los primeros días entraron en el juego, tú me subes 80, yo te subo 80, tú me subes, enseguida se dieron cuenta que no tenía sentido seguir por ahí. Porque al fin y al cabo, si yo tengo que comprar una maquinaria para hacer ir mis industrias, ¿para qué la voy a pagar más cara? Y dijeron, mira, el 145, pero primero nos reservamos decidir sobre qué ponemos y qué no. Porque a lo que nos interese le vamos a meter un arancel cero. Si yo necesito un repuesto para mi fábrica o que venga. Pero segundo, nuestra respuesta será asimétrica. ¿Qué quiere decir esto de respuesta asimétrica? Pues fíjate, tú me pones aranceles y yo, en lugar de subirte los aranceles, te dejo de vender productos. Y, caramba, resulta que nadie había preveído que los chinos podían dejar de vender zapatos, de vender juguetes, de vender los parasoles del verano, y les han metido una avería a los Estados Unidos que les ha llevado a Ginebra a negociar del Dogal, vaya. Porque en este momento hay un desorden inimaginable. Mirad, el sistema de transporte naval mundial os lo tenéis que imaginar como como un sistema de metros de las ciudades. Hay 7 u 8 líneas que atravesan el mundo de Asia a Estados Unidos y que pasa un barco cada día en todas direcciones. Hay puntos que son de transbordo, Algeciras, se bajan los containers, se dejan en el suelo, lo coge otro barco y se lo lleva para otra ruta, y puntos que son de destino. Hay barcos que pueden llevar 25.000 containers. La gestión de los containers es no una maquinaria de reloj, lo siguiente: solo por los programas que hemos desarrollado de logística informáticos podemos gestionar cómo metemos una cajita dentro de un barco inmenso y esa se va a transbordar, y cuando llega al puerto, y en el puerto se descarga en 3-4 horas. ¿Qué ha ocurrido? Que China lleva 4 semanas sin dejar embarcar containers para Estados Unidos. Y de golpe alguien ha empezado a avisar, es que vamos a tener los almacenes vacíos. Bien, la jugada no ha salido muy bien. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Mirad, esta clase dominante, no solo Trump, toda la clase dominante en Estados Unidos no ha tenido suficiente con que se les redujeran los impuestos. Y hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, hasta 1913, no hubo impuestos sobre la renta. El Estado se financiaba con los aranceles y con la venta de tierras. Y en la memoria histórica de esa oligarquía está ese mundo que los ricos no pagaban impuestos. Y también estos están pensando que en lugar de que el Estado se financie con el impuesto sobre la renta, lo vamos a financiar sobre los aranceles. Es decir, un impuesto sobre el consumo de los norteamericanos. Cosa que el pueblo norteamericano muy mayoritariamente ignora. Porque en la campaña que se les ha hecho, lo que se les ha dicho es que lo iban a pagar los chinos. Vas dado. Ahora lo van a ver. Ahora lo van a ver. Cuando falten mercancías, y aunque sea un 30, que ya veremos en qué quedará, porque esto cambia cada día, pues los precios están subiendo. Finalmente,
puede haber otra razón, que es distorsionar la capacidad industrial de sus aliados, es decir, la Unión Europea y Japón. Porque el desorden que crean es un desorden que en un momento que ya estamos en recesión, nadie puede predecir qué es lo que va a ocurrir. No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que podemos tener efectos terribles. Hay margen de maniobra. Si tuviéramos una clase productiva, si tuviéramos soberanía nacional, hay margen para negociar desde España, desde Europa con China y triangular. Mira, nos olvidamos de lo que hay tal y lo que vendías a Estados Unidos nos lo vendes a nosotros y lo que te compraban ellos lo compraban. El marco de negociación es muy fácil, pero parece ser que no lo ven y que tenemos una clase dominante que se ha convertido en subsidiaria de la clase dominante global que reposa en los Estados Unidos. Yo soy catalán y yo cuando era jovencito teníamos una burguesía catalana que tenía industrias, pero a lo largo de mi vida he visto cómo esa clase social, su objetivo principal era a ver a quién le vendían su industria, cómo pegaban el pelotazo para vender a una multinacional. En Cataluña hubo grandes capitalistas que desarrollaron los Güell, que desarrollaron la industria textil. Tenían dinero, por cierto, algunos procedentes del tráfico de esclavos, que es una cosa que no gusta de decir, ¿eh? Pero tenían dinero y lo invirtieron en producción industrial. Veamos solo un ejemplo. La familia Pujol, ¿dónde ha colocado el dinero que han saqueado de la Generalitat durante 20 años? En los fondos globales de inversión, en Miami, en Wall Street. Hablan mucho de patria y de soberanía, pero en la práctica la pasta la tienen en otro sitio. Y en todo caso solo piensan en las instituciones como lugar para ir a saquear. Nada distinto de lo que ocurre en Madrid o lo que ocurre en esta ciudad. Tenemos una degradación que lleva a que no haya una clase burguesa propiamente con voluntad de soberanía y con un plan. Pero claro, el problema es que, como decía Manolo, en lo poco que le he podido oír, es que el problema es que las clases trabajadoras tampoco están organizadas para sí. Existen, y ampliamente, pero están en un momento de debilidad extrema. De tanta debilidad, desde mi punto de vista, como se observaba a finales del siglo XIX, en que los de arriba tenían mucho poder. Entonces era el Imperio Británico, la libra, controlaba el sistema monetario mundial, los mares, los ejércitos. Nadie le levantaba a la pérfida Albión la voz. Se repartieron el mundo, pero hubo un problema, que tanto se repartieron el mundo con Francia, que llegó un momento que ya no había más países que colonizar. Y entraron en un proceso en que muy pocos años nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Porque lo que se trataba es quítate tú para ponerme yo. Nada que no estemos viendo hoy, ¿eh? Como Trump le quiere quitar a sus socios de la OTAN, Groenlandia o el mismo estado de Canadá. Nada que no estemos viendo hoy. Pero, efectivamente, estamos ante una clase trabajadora más desconcertada que nunca. ¿Cuáles son las razones? Primero, reducción de la clase trabajadora, no de la clase en su conjunto, sino de la clase trabajadora industrial. Lo que en los años 70 eran el 27%,
hoy en España es el 12,4%. Y claro, hay más trabajadores que nunca, pero no es lo mismo que esa parte industrial de los trabajadores que trabaja en un mismo sitio, que tiene una cultura de trabajo compartido, que es capaz de organizar, lo que explicaba Manolo de esos jóvenes que ven en la clase obrera industrial, entre los trabajadores industriales, donde hay la posibilidad de romper el sistema. Y no es que tengamos menos trabajadores, hay más trabajadores asalariados y trabajadoras que nunca en nuestro país. Pero están en el sector servicios, están en condiciones enormemente precarizadas y por tanto su posibilidad de respuesta es menor. Segunda cuestión, la abducción de nuestros jóvenes. Acostumbramos a decir, yo estoy en el movimiento pensionista, es que los jóvenes no se enteran de nada. Nos han cortado la memoria histórica y no saben quién fue Franco, no saben que somos clase trabajadora, ¿no? Efectivamente, ha habido un lavado, pero yo os voy a comentar otra cosa. Hagamos la reflexión sobre qué sabemos nosotros de nuestros jóvenes, de sus condiciones de vida. Os aconsejo ver un programa en Movistar, nos sirva para hacer, que es la generación del clic, la generación clic. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos jóvenes que pasan 4 horas al día delante de las pantallas. Y lo que pasa en las pantallas no es neutral. En este documental se explica cómo nuestros jóvenes duermen 3 y 4 horas porque se pasan las noches con el WhatsApp, con el Telegram, y claro, luego se te duermen en clase. Y tienen capacidades de entender las cosas mucho menor. Claro, si lo duermes en la juventud, además. Tenemos pruebas en que leyendo un libro o jugando un videojuego vemos claramente que la parte activa del cerebro se concentra en un 10%, se reduce, como el cazador que va en la obsesión, los vuelve irascibles, propensos a la depresión, a pensar que no son nada. Esto es lo que tenemos hoy. Y frente a ello, el sistema toma alguna precaución sobre las adicciones, la compra de paquetes para comprar más jugadores o más armas en los videojuegos, que acaban saqueando niños de 10 y 12 años la tarjeta de sus padres, generando ludopatías, cerrándose a compartir su vida con los compañeros y con su propia familia, que cuando se entera de lo que está haciendo de verdad se horroriza. Está conviviendo con alguien que no conoce y a su vez él convive con gente que tampoco conoce. Es la individualización extrema de nuestra sociedad. Romper las comunidades de gente trabajadora, de las familias, de los barrios. ¿Para qué? Hombre, para amedrar, para acentuar la explotación, para convencerlos de que no sirven de nada y situar falsos ideales. Tú no te puedes comprar un coche, pero te lo puedes comprar en el Second Life o en el videojuego, a un módico precio de 200 euros de la tarjeta de crédito de tus padres. En esta situación estamos ante una anestesia de nuestra sociedad. Pero esto se complementa con otra cuestión, que es el soborno de las instituciones políticas y sindicales. No es la primera vez, también ocurrió a finales del siglo XIX.
Una de las maneras de destruir es absorber. Tú que vives organización de 10.000 euros que sacas de los cotizantes de tu... Toma 100.000, pero te va a pagar la administración. Y entramos en una situación en que esas instituciones pasan a dejar de ser participadas, pasan a dejar de estar en manos de la gente y estar en manos de las ONGs del señor Soros, del Estado, del poder. Y esta pérdida de tejido social, esta individualización de las personas, la destrucción de las redes, lleva a la debilidad que tenemos. Ahora bien, esto es eterno. Aquí yo soy de los optimistas, porque al final se choca con la realidad. Es cierto que vamos a tener muchas víctimas. Yo pongo un dato. 4.000 jóvenes se quitan la vida cada año fruto de todo lo que estoy explicando. 4.000 jóvenes. ¿Habéis visto que el Ministerio de Consumo haga planes efectivos para quitar estas ludopatías? ¿Habéis visto que el Ministerio de Educación se ponga tan siquiera de acuerdo para prohibir las pantallas y los móviles en las escuelas? No, estamos discutiendo. Hay una comisión, como es un tema autonómico, y mientras los chicos y las chicas van muriendo. En lugar de ser gente que se alza, es gente que se autodestruye. Ahora bien, eso tiene un límite. Lo tuvo en el pasado. ¿Cuál será el desatascador, lo que provoque? No lo sabemos. Puede ser una crisis ambiental, puede ser una enfermedad, o puede ser, como fue en 1914, la guerra. Porque claro, entonces sí que se llama a los jóvenes a que vayan a morir. A que vayan a morir para que otros aumenten sus beneficios. Y entonces deja de ser un videojuego. Resulta que ya no puedes recomprar una nueva vida o una medicina que te cura milagrosamente. Fijaros lo brutal que es que en YouTube, en Twitter, te estén censurando si hay una fotografía de guerra, de un muerto en Palestina, y en cambio en los videojuegos sea posible matar a cientos de personas en una partida, disociando en el cerebro de nuestros jóvenes la realidad. Pero basta estar un día en el frente para darte cuenta de que eso no es el videojuego. Y por tanto, ahí hay la posibilidad, podemos hacerlo preventivamente si espabilamos, o lo vamos a hacer a las malas, como ocurrió en 1914, cuando se nos liberen a nuestros hijos, cuando nos militaricen la sociedad, y entonces decíamos que ya basta. ¿Qué es lo que podemos hacer mientras? Y perdón que me estoy alargando. En primer lugar, hay que explicar dónde estamos, saltándose las ONGs, las fundaciones financiadas por los poderosos. Nosotros, como nuestros abuelos, en los ateneos populares, en las bibliotecas, en las casas del pueblo, nuestras. No esperemos que nos las financie nadie. Más vale tener pocos libros pagados por nosotros y pocas conferencias que tener la última estupenda visita del Nobel para que nos adormezca y nos desoriente. Por tanto, construir espacios autónomos de nuestro relato y volver a mirar para atrás. Mirad, en el siglo XIX éramos un pueblo analfabeto, pobre, sin educación. Pero había aquello que llamaban los apóstoles anarquistas, que iban de pueblo en pueblo a explicar que la sociedad tenía que ser de gente igual. Que los curas estaban inventando eso del infierno para que sufriéramos en la tierra. Y la gente les daba de comer y los acogía en sus casas. Y se reunían en las noches para discutir, a veces diciendo verdaderas barbaridades, pero creando la conciencia de clase real. Segunda cuestión, resistir en lo concreto.
Yo estoy en el movimiento pensionista, estamos dando una batalla por la auditoría, por subir las pensiones más bajas, por cerrar la brecha de género. Y en esa batalla ponemos por delante los objetivos compartidos. Hay quien entiende que eso de la consciencia de clase consiste en echarle al que no tiene exactamente ni teoría política la cita de un libro, la visión distinta, la coma. Consciencia de clase es unir a los trabajadores para que se levanten, como hicieron nuestros bisabuelos cuando en Barcelona crearon la CNT con sindicatos socialistas, porque el NOI del Sucre la creó uniendo todo lo posible con un objetivo, la jornada de 8 horas. No la anarquía, ni el socialismo en la tierra, porque estos seguían discutiendo en las tabernas, claro. Pero a la calle salieron juntos por la jornada de 8 horas. Y la burguesía se acojonó, ¡viva!, de ver cómo resistían semana tras semana las gentes, cómo ganaban fuerza, cómo se unían aquellos que antes se peleaban. Hay que tomar esa tradición y unirnos para dar batalla en lo concreto, para que no desalojen de la vivienda al compañero, para que tengamos una cama en el hospital, para que tengamos una pensión digna, para que no nos cierren el centro educativo. Y además buscando elementos comunes, como por ejemplo los fondos de inversión, que son los que hay detrás de las residencias, detrás de la sanidad privada o detrás de las pensiones privadas. Y además detrás de otra cosa que debería servir para unir todos los movimientos, la defensa de la paz. Porque detrás de las empresas de armamento están los mismos fondos de inversión, buscando el negocio fácil, desangrar nuestras economías para hacer ellos negocio. Y por tanto, el establecer la unidad sobre lo concreto, eso es tener consciencia de clase. No el corregir el acento si me gusta más Ho Chi Minh o el Che Guevara o Durruti. Ya lo discutiríamos en los libros de historia. Ahora tenemos una batalla delante de nuestras narices. Nos van a enviar al otro barrio, nos van a matar sin sanidad, sin pensiones. Van a destrozar la vida de nuestros jóvenes, negándoles la educación de la peor manera posible. Es decir, abduciéndolos para que no quieran educarse, para que no quieran leer, para que no quieran esforzarse. Total, no sirve de nada. La cosa está fatal. Para que se resignen. Es tan distinto lo que predican esas redes sociales que, pongo de ejemplo, Twitter ya, a día de hoy, 2 de cada 3 mensajes de Twitter son bots. Están generados automáticamente y siempre en una dirección, de generar falsas polémicas, de que hablemos de, en fin, qué frío pasa el gatito y no de los 4.000 jóvenes que mueren al año de desesperación, generando distorsión sobre la realidad. Y finalmente, hay que empujar para la construcción de una organización política de la clase, con una táctica que está clara, no nos seamos tontos, ¿eh? Ante cada elección hay que votar lo menos malo, e ir a votar, porque si no te sale un Milei. Pero a la vez que hacemos esto, hay que decirle a la gente que no se piense que por votar cada 4 años se le va a resolver nada. Porque detrás, los que les pagan las campañas electorales, los que les dan espacio en las cadenas de comunicación, están destruyendo al día siguiente el programa, lo que llevaban. Solo lo ejecutarán si nosotros somos más fuertes que esos que les financian las campañas. Y si somos capaces de construir organización autónoma, sin fantasear ni César, ni tribunos, ni dioses, nosotros mismos, lo cual es complicado porque hay que reunirse, hay que participar, hay que ayudar, hay que pagar la pancarta, hay que salir a colgar carteles, hay que discutir muchas veces porque somos muy cabezones. Es más complicado que votar por internet y ya está. Pero eso nos puede dar una vida mejor. Es más, es el único camino que tenemos para una vida mejor, para nosotros y para nuestros hijos. Y por tanto, bien, los tiempos son sombríos, son duros. No podemos calcular qué impacto va a tener todo este desorden que se ha generado
con el tema de los aranceles, con un comercio bloqueado, lo que me decían. Pero, claro, los containers están perdidos, no hay containers. Tenemos que parar fábricas porque no hay donde meter la mercancía. No hay productos para las tiendas. Desorden. Ahora bien, ese desorden debe servir para que eduquemos a la gente y nos hagamos fuertes. No tenemos otra. O el suicidio, o la desesperación, el narcotizarnos, o el ponernos en pie, buscar la ayuda en el vecino, en el compañero y compañera de trabajo, en la familia, y ser capaces de decir basta. Desde la modestia de acciones a veces muy pequeñas, que es sentarse en una plaza, que es colgar un cartel o cualquier iniciativa de las miles que la gente tiene, o volcar un tinte rojo en la plaza de Neptuno para denunciar el genocidio de Palestina. La gente es creativa, tenemos gente maravillosa, cuando nos ponemos a pensar colectivamente salen cientos de ideas. Hemos de convencernos que lo podemos ganar a pesar de todo. Es más, que precisamente porque las cosas están muy mal, podemos ganar. Y perdón que no me recuerdo. Se puede decir que hay momentos y momentos, ¿no? Y como aquella vieja maldición que he repetido alguna vez, china, ¿no? Que decía más o menos aquello de que ojalá no te toque vivir una época interesante. Yo he vivido 3 épocas interesantes y cada época me va derrotando más que la anterior. Se puede decir que avanzo prodigiosamente sobre la retaguardia. Y efectivamente, ¿no? Es una maldición que tenía una justificación. Las épocas interesantes son épocas de mutación, de cambio, de ruptura, de discontinuidad, cuyo elemento fundamental es siempre el mismo. Es decir, que las respuestas que damos son las mismas que dábamos antes. Y entonces aparecen como ideas zombies. Repetimos viejas ideas de la etapa anterior, de normalidad, y cuando llega una etapa de anormalidad, seguimos repitiendo las mismas respuestas para problemas nuevos y radicales, sustancialmente radicales. Y esta es una época que es para muchos de nosotros sustancialmente novedosa. Y algunos podríamos decir que para peor. Y por lo tanto, esto de tener que venir a hablar de estas cosas y dar optimismo, como que no voy a poderlo hacer hoy. Aunque sí quiero por lo menos dar señales de que hay luz en el túnel. 3 épocas interesantes, ¿no? La primera fue la que uno vivió con 20 y algo años, en eso que se llamó la transición democrática, y los cambios que se estaban produciendo en el mundo, ¿no? Que para muchos de nosotros estaban ejemplificando la transición hacia un nuevo modelo de sociedad. Yo se lo viví, pues yo soy de la generación del 68, lo viví con 18 años el 68, y se puede decir que ese fue un primer momento muy importante de mi vida. Pero donde hay crisis, hay reestructuración del poder. La crisis no es algo que se quede en el aire y que no pase nada. La crisis es cambio, ruptura, pero reestructuración de los elementos claves del poder. Y después de aquello que algunos llamaron los 30 años gloriosos,
nos encontramos con algo que oteábamos, que marcó mucho la transición española, mucho más de lo que se pensaba, hasta la propia Constitución española la marcó, y es que lo que creíamos que era el inicio de una gran transición era el final de una época y el inicio de una gran contrarreforma, que le llamamos neoliberalismo. O sea, a nosotros nos pilla los años de transición, entre el 20 del 75 que murió Franco hasta la Constitución del 78, nos pilla en un momento donde ya estábamos en un final de ciclo. Y comenzaba uno muy diferente, mucho más radical, que llamamos neoliberalismo, y que era los inicios de una enorme contrarrevolución de carácter general. Eso tenía 4 caras, esa revolución de carácter general. Tenía la cara de Pinochet, porque allí se ensayó el modelo, el 11 de septiembre de 1973. Tenía la cara de Margaret Thatcher, tenía la cara de Reagan, y tenía otra cara, Juan Pablo II. Si cogéis esas 4 caras, veis la personificación de una contrarrevolución que ha durado hasta el presente. Luego aparece ese momento, era el segundo momento, era pensar con criterios nuevos realidades de contrarrevolución. Pero ninguno estábamos preparados para el tercer momento, que era la caída de la Unión Soviética y la disolución de la URSS. A mí eso me pilla en la dirección de Izquierda Unida, además. Y me pilla con Oqueto al lado y con Nicolás Sartorio al otro lado. Y con Anguita, del que ahora estamos cumpliendo una fecha de su muerte. Por cierto, me acaban de decir que la estación de Córdoba se va a llamar Alcalde Julio Anguita. Entonces, en ese momento hubo una gran ilusión, ¿no? Una gran ilusión, que fue: se ha caído la Unión Soviética, qué cosa tan buena, porque ahora se acaba la guerra, se acaba la confrontación y nos vamos a dedicar a los problemas globales. Y vamos a hacer que la ONU sea el gobierno del mundo, vamos a reformar el Consejo de Seguridad. Pero claro, el núcleo dirigente que estábamos en aquel tiempo en Izquierda Unida, en la dirección, pues eso no nos sonaba. Porque lo que estábamos viendo era que la correlación de fuerzas cada vez era más negativa. Y que lo que venía iba a ser todavía peor que lo que ya habíamos vivido del neoliberalismo. En el año, acordaros de Gorbachov, la Casa Común Europea. Ahora todo esto que ahora se dice, ¡uy, qué cosa más terrible! ¡Qué cosa! El hijo de Putin. Bueno, el problema que hay es que Putin es parte de esa clase política que apoyó a Gorbachov y que intentó un acuerdo con Occidente. Y lo que le dijo Occidente fue: qué bien lo habéis hecho, habéis destrozado a la Unión Soviética, no habéis entregado los países del este, habéis disuelto el Pacto de Varsovia, pero la OTAN no la vamos a disolver. Es más, vamos a hacer una cosa todavía más importante, que es que vamos a declarar un nuevo orden internacional bajo hegemonía norteamericana. Ellos mismos lo llamaron el momento unipolar. El momento unipolar. El mundo ya era Occidente y Occidente era Estados Unidos.
A eso se le llamó globalización. Nos hemos pasado media vida discutiendo de globalización, qué era y qué no era, y sobre todo lo que no era. Pero entonces nos dimos cuenta, algunos de nosotros, que lo que venía era una etapa muy dura del capitalismo. Porque rápidamente se movió ficha y vino Maastricht. Y todo el debate de Maastricht era, en el fondo, algo que decía un socialdemócrata de pro llamado Martín Seco. Mirad, si aceptamos Maastricht, no podemos hacer, no el socialismo que decía él, en lo que yo no creo. Martín Seco era en eso, yo no creo en esas cosas del socialismo. Ahora bien, lo que no se podrán es hacer política socialdemócrata. Si aceptáis Maastricht, no habrá política de izquierda. Eso lo dijo un secretario de Estado del PSOE, que además sabía economía y sabe mucha economía. He visto discutirlo a Martín Seco y sabe mucha economía de alguien que ha estado en la dirección de los procesos durante mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí hemos estado viviendo. Eso ha durado, este tercer momento de mi vida ha durado 20 años. Y hay que decir, para decir la verdad y no autocitarnos, que algunos nos dimos cuenta que la crisis del 2008 y 2009 era el inicio del fin de la hegemonía norteamericana. Y le dijimos a las fuerzas políticas que el mundo había cambiado. Que no solo había que patear el tablero, sino que el nuevo tablero no sabíamos muy bien cómo era, pero que nos obligaba a resituarnos sustancialmente. Bueno, eso es el problema que tenemos hoy. El entrecruzamiento de dos crisis, de dos momentos interesantes. Uno de larga duración y otro de duración media. El de larga duración es todavía casi indescifrable para nosotros, porque no estamos preparados culturalmente, que es la crisis de Occidente. Como diría el viejo Spengler, la decadencia de Occidente. Para eso no estamos preparados, porque desde hace 500 años Occidente es el mundo y nosotros somos Occidente. Nos guste o no, somos Occidente. Entonces, ahora resulta que vamos a transitar en un mundo donde Occidente ya no será el centro del mundo y además que será una minoría numérica, demográfica, cultural, económica y hasta militar. Esa es la crisis gorda, la crisis sustancial, lo que nos va a obligar a cambiar mucho. Y la segunda es, que es más visible, es la crisis de la hegemonía norteamericana en el mundo. Eso es lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando ahora en ese proceso. Cuando Estados Unidos, George Bush padre, en el año 91 declara el nuevo orden internacional basado en sus reglas, dijo dos cosas. Una, hemos ganado la guerra, de una manera u otra, hemos acabado con el imperio del mal, que era la URSS y el comunismo, y nos toca, como potencia ganadora y vencedora, imponer un nuevo orden. Quien no esté en ese nuevo orden son estados canallas, son estados parias, e iremos por ello. Y luego tenían una segunda parte de esa doctrina, que se decía muy poco,
pero que era muy evidente y que a la hora de la verdad aparecían los documentos, que era lo siguiente: toda la política exterior norteamericana debe de estar basada en la idea central de que no puede surgir una potencia en el mundo que haga sombra a Estados Unidos. Esos eran los dos principios fundamentales. Con esos dos principios se puede entender muy bien lo que está pasando en el mundo. La paradoja es que la globalización ha puesto en marcha procesos que han producido el resurgimiento, después de más de un siglo, de una gran potencia como China, y han puesto en crisis al país que lanzó la globalización. Estas dos cosas hay que entenderlas bien, porque si no, acabamos diciendo que Donald Trump ha salido como una especie de ovni que llegaba a Estados Unidos. No. Donald Trump es producto de la crisis de la sociedad norteamericana, de una guerra civil larvada que después de haberlo retirado del poder ha vuelto a ganarle a la inmensa mayoría del establecimiento que no está con Donald Trump. Y la otra cara de la moneda es que ha ido emergiendo una potencia que en los términos de la potencia económico-social que conocíamos no tiene parangón, que es China. Y que junto a China está emergiendo también otra serie de potencias, otra serie de estados-civilización que también en estos años se han ido reconstruyendo. Por un lado, India, para entender bien el mundo, miren ustedes comparativamente la historia de la India, la historia de China, casi las dos iniciaron el proceso de liberación en la misma época, y pueden ustedes ver las consecuencias de un modelo u otro modelo, entre el chino y el modelo de la India. Pero es evidente que India será uno de los grandes actores mundiales. Ya por lo pronto es la primera potencia demográfica del mundo. Hoy tiene ya más habitantes que China. Pero junto con ello se van articulando otras culturas, otras civilizaciones. Y en medio eso tan contradictorio que es los BRIC. ¿Dónde está Arabia Saudita? Está la India, pero está Etiopía, está Irán y Egipto, por ejemplo. Es decir, aparte de los primeros BRIC fundadores, están la segunda onda de BRIC y la tercera, que pronto llevará a ampliarse enormemente la categoría de los BRIC. Es decir, que tendencialmente se va construyendo una alianza en torno a Estados Unidos y otra alianza en torno a China. Y en medio, pues gente que de una u otra manera van a situarse en una determinada posición. Como Ramón no sabe lo que he hablado, yo voy a dar una larga cambiada para no repetirme con lo que él va a decir. Y en esa larga cambiada le doy también argumentos para que pueda él preparar su propia intervención. De todo esto que acabo de decir, que ya lo he dicho muchas veces, llevo escribiendo años sobre esto, que me duele ya hasta los dedos, ¿cuál es, para mí, que sigo siendo comunista, el dato más significativo con respecto a la otra etapa de los momentos interesantes que me ha tocado vivir? A mi juicio, el dato más significativo es que en Europa, básicamente, y no solo en Europa, básicamente, en Europa ha desaparecido
del movimiento obrero organizado la idea de una sociedad alternativa socialista. Ese es el dato. Decía un conocido filósofo, Jameson, decía que es más difícil pensar en el fin de la humanidad que pensar en el fin del capitalismo. Esa es la derrota que vivimos, la derrota cultural. En estas tres ondas que hemos estado sufriendo desde el fin de los años gloriosos en los años 70. La desaparición del imaginario colectivo, la posibilidad y la deseabilidad de un orden social, político, económico superior que hemos llamado históricamente el socialismo. Ese es, a mi juicio, el dato más significativo. Hasta el punto de que hay posiciones políticas de personas que me merecen confianza, que parten de la idea que eso ya no hay que volverlo a sacar. Y que de alguna manera la hipótesis, la plausibilidad de una sociedad socialista hay que dejarlo para otro momento histórico. Pues yo no estoy de acuerdo. Y creo, además, que no podremos resistir lo que viene, no podemos oponernos a lo que viene, si no es desde un pensamiento, desde unas convicciones fuertes, desde posiciones que tengan que ver y que anuden con las viejas tradiciones del movimiento obrero organizado. Ustedes se acordarán de que, voy a terminar ya mismo, no me vaya, los 20 minutos ya han terminado. 9 segundos. Me queda, pero dame 5 minutillos más para ya soltar la bomba y luego a ver si genero más debate. Ustedes acordarán que estos dos muchachos que se estaban preparando para una revolución, que era la revolución de 1848, escribieron un manifiesto preparándose para esa revolución del 48, que fue una revolución enormemente importante en Europa. Fue una insurrección que cambió el viejo orden, cuando ya se pensaba que el viejo orden iba a ser permanente, ¿no? El viejo orden del Pacto de Viena en torno a Metternich. Por cierto, un libro reciente de Colin Clark ha vuelto a sacar aquella revolución y lo explica maravillosamente qué pasó en el año 1848. Bueno, estos dos jóvenes eran Carlos Marx y Federico Engels, y el manifiesto era el manifiesto comunista. Siempre se ha acusado al marxismo y a los marxistas de ser deterministas, ¿no? Y de tener una confianza ciega de que el devenir de la historia siempre acaba dándole la razón. Pero ellos hablaron al principio que todas las contradicciones básicas tenían como dos posibilidades. Una, la transformación revolucionaria de la sociedad. Y la otra, la destrucción de las clases en lucha. Yo creo que eso es lo que está pasando en Europa. Lo que estamos viviendo en Europa es lo que podríamos llamar una sociedad que no tiene alternativa. A eso le llamó Lenin pudrimiento social. Yo le llamo decadencia social. Es decir, el capitalismo ha llegado ya a un nivel que, por un lado, llega a la conclusión que no tiene alternativa y que el horizonte del capitalismo es el horizonte de nuestra época histórica, pero por otro lado, la tendencia a la involución, a la degradación del sistema es cada vez más grande, hasta el punto de que eso hace todavía más posible la guerra y el conflicto militar.
el pudrimiento social, la carencia de alternativas. Que hoy haya varios jefes de gobierno llamando por teléfono a Donald Trump para decirle que hace falta someter a Rusia y que por ahora Donald Trump se oponga, demuestra hasta qué punto las condiciones están dadas para una involución social, cultural y política de grandes dimensiones en Europa. Es un viejo orden que se sabe muerto y que bloquea cualquier posibilidad de que ese orden tenga una alternativa. La clave, a mi juicio, en este momento es ser capaces, partiendo de lo que hay, de poner en el centro una agenda socialista. Sabiendo que somos minoría, sabiendo que no hay condiciones objetivas, pero sobre todo sabiendo que no hay condiciones subjetivas. Porque lo que falta fundamentalmente es una subjetividad alternativa, rebelde y revolucionaria, que sea de masas. Lo que estamos viviendo es el fin, por ahora, de la clase obrera europea como sujeto político. Hasta el punto de que, como antes del manifiesto comunista, toda la obsesión de Carlos Marx y de Engels, de esos dos jóvenes, en el 48, era la autonomía de las clases trabajadoras. Tener proyecto propio y autónomo y no dejarse y no ser nunca más base de maniobra de las clases dirigentes. El hecho más importante de Europa, que no aparecerá en los libros, es el surgimiento del movimiento obrero organizado que de golpe y porrazo, en un proceso histórico, reivindicó construir una sociedad a su imagen y semejanza. Una sociedad a la imagen y semejanza del mundo del trabajo. Y a eso le llamó socialismo. Que no fue un invento de Carlos Marx, como tampoco lo fue la lucha de clases. Pero la clave era un movimiento obrero que sabía que la única posibilidad de actuar en política era organizarse, dotarse de un proyecto propio e intervenir colectivamente. Eso es lo que ha desaparecido en estos últimos años. Y lo que hace que el sistema esté en un proceso de involución con el peligro de que la barbarie se imponga. Hace unos días, Albert Recio planteaba, en un prólogo del libro de Antonio Antón, planteaba que la disyuntiva socialismo-barbarie era más importante hoy que nunca. Yo eso lo comparto, pero con un matiz. Porque parecería, cuando en el Congreso de Espartacus, que fue el origen del Partido Comunista Alemán, Rosa Luxemburgo planteó en su intervención esta idea de socialismo o barbarie, si mal no recuerdo. Parecería como que había una alternativa doble, ¿no? Una doble posibilidad. Ahora tenemos que pensar las cosas de otra manera. Ya estamos en la barbarie. El problema es si va a surgir de ahí el socialismo. Ya estamos en la barbarie. Estamos al borde de la barbarie. Y al borde de un enfrentamiento nuclear de grandes dimensiones. Que nadie crea que eso está, que las clases dirigentes tienen autocontrol y que en un momento determinado, no, con la mediocridad que hay en Occidente y con la mediocridad de los Macron, de los Stammers, de los Merz, pensar que estos puedan jugar sabiendo las consecuencias de sus actos, aquello que Max Weber llamaba la ética de la responsabilidad, yo estoy convencido que no son capaces de eso.
No sé si esnifan o no, pero está claro que no están a la altura de la historia y de los desafíos de esa historia. Y yo creo que ahí está donde debemos de situarnos bien, en esta coyuntura que nos obliga a las tres cosas fundamentales que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o sea, la parte de la historia de la humanidad de la cual nosotros somos conscientemente herederos. La necesidad más que nunca de organizarse, sabiendo lo que hay, la necesidad más que nunca de dotarse de un proyecto propio y autónomo, y la necesidad imperiosa de acción, de hacer política, de intervenir, de movilizarse. El otro día Julio Rodríguez, teniente general Julio Rodríguez, decía una frase que era, viniendo de él, tiene cierta amiga, ¿no?, que decía aquello de que, citando a Einstein, la política es demasiado importante, perdón, la guerra es demasiado importante para dejárselo a los militares y a los políticos. Pues yo creo que estamos en esa, estamos en un momento crucial donde la práctica conscientemente organizada va a ser un elemento decisivo. Y mi apreciación es que eso está cada vez más próximo y que vislumbro de que estamos en la sociedad, sobre todo que me conozco, que es la europea, en un proceso de movilización que se va a acentuar, entre otras cosas, porque la militarización de la sociedad, de la economía y de la cultura va a obligarnos a cambios fundamentales en nuestras percepciones políticas. Y colorín colorado.